sobrecargos tengan una revalidación de licencia, una actualización también en cuanto a los contenidos, tanto en adiestramientos periódicos para todo lo que son sus procedimientos, sus habilidades y demás, pero también tenemos esta parte que es muy importante en cuanto a la seguridad y justamente los factores humanos. Va a ser un poquito de lo que el sobrecargo tendrá que tomar en cuenta para generar operaciones seguras y eficaces, que básicamente es el objetivo de la aviación comercial dentro de nuestro país. Primeramente me voy a permitir presentarme. Mi nombre es Yadira Araceli Trujillo Velasco. Dentro de mi experiencia profesional, fui sobrecargo de aviación durante 10 años. Trabajé para la empresa Compañía Mexicana de Aviación y posteriormente, justamente un poquito de esto que vamos a hablar sobre los factores humanos, tuvieron que ver para mi cancelación de licencia de sobrecargo por una situación en cuanto a una habilidad no totalmente desarrollada. Es que se me cancela la licencia de sobrecargo, pero pues como todo en la vida, pues tuve que reinventarme y es como desde el 2015 estuve dando adiestramientos a sobrecargos en el área técnica en Grupo Aeroméxico. Y posteriormente tengo ya también dentro de la experiencia docente impartiendo cursos como factor humano, requerimientos técnicos, servicios a bordo, desarrollo humano también, dentro tanto de Grupo Aeroméxico como para otras universidades a nivel técnico superior universitario. Y estamos incorporándonos, trabajando, colaborando ahora con Ocean Stream en este proyecto para ofrecerles a ustedes esa posibilidad de tener su actualización y de tener todos sus papeles en regla en cuestión de actualización de sobrecargos. Y pues vamos a iniciar el día de hoy con la plática sobre factores humanos. Y vamos a iniciar con este objetivo que nos dice cuál es lo que, o qué es lo que nosotros vamos a perseguir o queremos lograr al término de esta casi una hora que vamos a estar platicando sobre este tema de los factores humanos en el contexto aeronáutico. Y dice nuestro objetivo que al terminar la sesión, los participantes van a reflexionar sobre el impacto de los factores humanos en la seguridad aérea dentro de sus funciones de sobrecargo y la necesidad de generar actos seguros que les permitan prevenir amenazas y atrapar errores durante la operación con el fin de lograr operaciones seguras y eficaces. Como ya te lo había mencionado anteriormente, esa es básicamente el objetivo de la aviación en nuestro país, el generar operaciones seguras y eficaces. ¿Cómo lo vamos a lograr? Habiendo tantos factores que intervienen dentro de la operación aérea, y en este caso el objetivo es crear la reflexión en el sobrecargo de que la única persona responsable de la operación, pese a cualquier situación que se presente dentro de la operación, será del factor humano junto con una serie de factores que vamos a ir viendo a continuación que están presentes, que se encuentran presentes dentro de la operación, pero que desgraciadamente o afortunadamente no siempre van a depender o va a estar en tus manos como sobrecargo el poder controlar todos esos factores que están inmersos o que se encuentran dentro de la operación. Vamos a ver dentro de estos temas o dentro del tiempo que vamos a estar aquí platicando, vamos a ver los temas que vamos a tratar. Obviamente, en este caso vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para que realmente todos y cada uno de estos temas los podamos ir desmenuzando en nuestro siguiente curso que se estará impartiendo los días 24 y 25 de marzo.
Entonces, esperamos que ustedes puedan, bueno, en este caso tú, Gali, estés interesada y te inscribas para poder tomar este curso, para tener, obviamente, toda la información completa. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre qué es el safety moment. El safety moment dentro de la operación, dentro de nuestras actividades que nosotros nos encontremos realizando en todo momento. Vamos a hablar sobre, dentro de este safety moment, un poco de la cultura de seguridad que tendríamos nosotros que generar como parte de una tripulación de cabina. Y vamos a hablar sobre el factor humano, los factores humanos y la cultura de seguridad, antecedentes del CRM, cómo fue que llegó esta parte de la seguridad de los factores humanos dentro de la aviación, en este caso la aviación comercial, y en qué momento es en el cual los sobrecargos empiezan también a formar parte de este sistema para poder generar operaciones seguras y eficaces dentro de las operaciones aéreas en todo el mundo. Vamos a hablar de estos antecedentes del CRM, las competencias del factor humano para el CRM, y vamos a ver también algunos cambios que se han dictado a partir de aproximadamente hace 2 años en cuestión de las competencias del factor humano, que anteriormente se conocían y se reconocían como las habilidades del CRM. Vamos a ver algunos cambios que se han presentado en los últimos años. Vamos a introducir con un pequeño video en el cual te voy a pedir, por favor, Gali, que observes todas estas imágenes que nos muestra este video para poder caer y aterrizar en qué es, en este caso, el factor humano o los factores humanos. Obviamente, todo esto, todo lo que veas, lo vamos a trasladar, lo vamos a dejar en el contexto aeronáutico. Entonces, vamos a ver. Gali, ¿qué es lo que puedes o pudiste haber observado en estas imágenes? Pues veo que algunos accidentes, hay diferentes momentos históricos y el avance de la tecnología también. Efectivamente. Y nos está mostrando desde el inicio del mundo, desde el inicio de la humanidad, y cómo poco a poco
la humanidad misma ha transformado todos sus entornos. Y como bien lo comentas, se ven también por ahí visos de destrucción y se ven visos de cuestiones que a lo largo de toda nuestra historia o de la historia de la humanidad, el hombre ha creado, pero también nos habla de que el hombre ha sido autor de su propia destrucción, ¿no? Estamos viendo ahí también un poco de cómo inicia el universo, pero también cómo ese universo puede ser destruido por todos esos factores que el hombre es justamente quien manipula, quien interactúa con otras personas, con máquinas, con tecnología. Ajá. Y entonces todo esto nos dice, el factor humano va a involucrar el estudio de la persona, el ambiente de vida y trabajo y la interacción que va a tener con todos otros factores, como lo son máquinas, equipos, procedimientos, así como la relación de otras personas o que tiene con otras personas. Entonces, en un contexto aeronáutico, el factor humano va a ser la persona más importante dentro de la operación. Si tú estás dentro de una operación, si tú te encuentras dentro de un vuelo, ¿quién crees tú que sea la persona más importante en ese vuelo? Nosotros, ¿no? Y fíjate, ahí nosotros estás hablando de toda la tripulación, Gali. La tripulación y los pasajeros. Ok, la tripulación y los pasajeros. Pero fíjate que el factor humano más importante que generalmente del cual nos olvidamos, soy yo. Y dentro de la cultura de los factores humanos nos dice, una de las actividades que los sobrecargos tienen que empezar a desarrollar es verse como lo más importante dentro de la operación. Porque cualquier cosa que suceda a bordo de tu avión, ¿de quién va a depender en mayor o menor parte? De cada uno de nosotros. Ajá, entonces, una de los comportamientos que nos pide, en este caso, el CRM, es ver el factor humano como yo, la parte más importante de la operación. Aquella persona que va a intentar interrelacionarse de una forma segura y eficaz con todos estos factores que acabamos de mencionar dentro de este concepto. Yo, con mi interacción con máquinas, que cuáles, por ejemplo, serían las máquinas, pues el avión, tus sistemas, tu estación de sobrecargos, tus galis y todo aquello que tú requieras para poder realizar la función como sobrecargo. Tú con equipos, tú con tus procedimientos, tus manuales, tus reglamentos, tus leyes y todo aquello que te indica cómo realizar efectivamente tu actividad como sobrecargo. Y obviamente tú, yo, con todo el conjunto de personas con las cuales vas a interactuar. Y entonces sí, ahí, dentro de esos factores, van a entrar tus pasajeros, tus compañeros tripulantes, tus compañeros pilotos y todas las personas, el personal técnico aeronáutico que va a intervenir dentro de la operación. Pero tenemos que aprender a vernos nosotros sobrecargos o tu sobrecargo como la pieza más importante, la pieza fundamental de todas tus operaciones. Vamos a comenzar hablando ya una vez que vimos esta pequeña introducción, vamos a hacer algo que todos deberíamos de hacer en cualquier momento cuando nos encontramos en un lugar, sobre todo cuando nos encontramos en un lugar nuevo. Esto es el safety moment o el momento de seguridad en donde tú vas a primeramente a ver por ti, por tu seguridad. Ajá. Y te voy a pedir, por favor, Gali, que ubiques el lugar de menos riesgo, en el lugar en donde te encuentres en este momento. ¿Estás en tu casa, Gali?
Sí, así es. Ok, platícame por favor, si tienes ubicado hace poquito, hace 2, 3 días, y curiosamente, siempre que hablo de estos temas, algo recién acaba de suceder. Tuvimos recientemente un sismo, ajá. No estamos exentos de que en este momento en el que estamos interactuando, en el que estamos en esta plática sobre factores humanos, no estamos exentos a que algo nos suceda. Entonces siempre hay que estar alerta. Te voy a pedir por favor que me describas cómo es el lugar de menos riesgo en tu casa, a donde en caso, que esperemos que no, ¿verdad? De que sucediera algo, una emergencia, que en este caso sería un sismo, o un incendio, o algo inesperado, a lo mejor un accidente, no sé si tengas pequeños, o que estés con alguien en casa, ¿no? Algo que tengas que estar alerta. ¿A dónde irías? ¿Cómo saldrías? Platícame un poquito, por favor, Gal. Pues nosotros aquí en casa creemos que en caso de no poder salir ante un sismo o un incendio, el lugar más seguro sería el espacio que queda debajo de la estructura de la escalera. ¿Ok? ¿Vives en casa, en departamento? Sí, es una casa. Perfecto, casa. ¿No tendrías oportunidad de salir hacia algún patio? Sí, pero está un poquito más complicado. Ok, perfecto. Entonces tú ya tienes ubicado cuál sería tu lugar y de ahí yo me imagino ubicar más o menos el triángulo de la vida, ¿cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Eso es muy importante que nosotros, y a lo mejor ahorita dices, bueno, ¿por qué me está preguntando esto? Es muy importante porque justamente más adelante vamos a hablar un poco de la cultura de seguridad y justamente la cultura de seguridad nos indica que la primera persona que debe de estar siempre a salvo y alerta somos nosotros mismos. Ajá, entonces, siempre que lleguemos a cualquier lugar como personal de seguridad aérea, tenemos que tratar de ver que nosotros seamos los primeros que estamos seguros y siempre alertas. Derivado también de todo lo que ha sucedido en el mundo desde ya hace un año, tenemos que de repente aprender a adaptarnos. Y entonces con esta situación de la adaptación vienen otras cosas. Viene el momento en el cual tú te haces responsable y te haces consciente de que la única persona que va a recibir los beneficios o los perjuicios, perdón, en este caso, de algo que tú misma realices, vas a ser tú misma. Entonces, derivado de esto, nosotros este último año hemos tenido que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y la forma de adaptarnos, pues ahora, por ejemplo, nos indica que tenemos que usar un cubrebocas, nos indica que tenemos que traer siempre el gel antibacterial, ¿no? Y estos, aunque a veces no los vemos de esa forma, son actos seguros que nosotros llevamos a cabo para preservar nuestra integridad. Y hablando y comenzando con esos pequeños detallitos, es como nosotros, que en este caso nos dedicamos a la actividad de la industria aeronáutica, podemos generar actos seguros. Te voy a platicar, por ejemplo, uno de los actos seguros que yo llevo a cabo desde el momento en el que me hice consciente de que la única responsable de que esta enfermedad, el SARS-CoV, no me dé a mí ni a mi familia, va a depender únicamente de mí. Y fíjate que, por ejemplo, yo en casa era, pues como que no le poníamos demasiada atención, aunque tengo un pequeñito que puede pertenecer al grupo vulnerable porque tiene algunos problemas respiratorios. Pero me hice consciente hasta el momento en el que fui a casa de mamá, y entonces mi mamá, que es diabética, hipertensa y demás, tiene ya un protocolo desde la segunda semana, creo, empezó a tener un protocolo en donde tal cual llegábamos y nos sanitizaba todas y nos daba nuestro gel antibacterial, y entonces ahí fue donde me hice consciente. Ok, a lo mejor yo no soy población de riesgo, pero por mí puedo empezar a contagiar a otras personas
Y ahora tengo 2 actos seguros que llevo a cabo. Número 1, el traer siempre en mi bolsita cubrebocas, toallitas sanitizantes, gel antibacterial, de repente también traigo mi aerosol. Y número 2, en casa, lo primero que encuentras al entrar a casa justamente es un sanitizante, gel antibacterial y tapete sanitizante. ¿Para qué? Para, a través de cuidar a las otras personas, de procurar su bienestar, también estoy procurando mi bienestar. Y entonces esto es lo que nos dice el momento de seguridad en donde yo me hago consciente de todos aquellos actos que yo voy a realizar a lo largo de mi vida. Primeramente, mi vida personal. Cuando yo ya tengo una cultura tal que puedo desarrollar casi sin pensar estas circunstancias, ahora ya sin pensar, siempre tengo en mi bolsa lo que necesito. Y entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere decir la cultura de seguridad? Que cuando te haces consciente de que la única responsable y la única que va a resultar perjudicada de los actos que tú realices, vas a ser tú misma y que incluso puedes perjudicar a los que están a tu alrededor, va a ser más fácil que tú puedas llevar esa cultura dentro de tu ambiente laboral. En el caso de los sobrecargos, hay ocasiones en que incluso estando trabajando en una operación y sabiendo que dentro de los reglamentos está establecido como parte de las funciones de seguridad la función de servicio, pero también la función de acompañar o de apoyar al capitán en las funciones que se requieran, que básicamente eso se refiere a las actividades de seguridad que tienen que realizar los sobrecargos. Hay ocasiones en las cuales aún así no nos hacemos conscientes de que tus deberes y responsabilidades, si no las realizas de una forma adecuada, el única o la única persona que va a batallar en caso de una emergencia vas a ser tú misma. Y entonces cuando nos hacemos conscientes de esa situación, es más fácil que adoptemos esos reglamentos, esas leyes, esos manuales, esos procedimientos y todo aquello que te va a ayudar a desempeñar tu actividad de sobrecargo de una manera eficaz. Es decir, utilizando los recursos disponibles de una manera adecuada para cumplir el objetivo. Que ya dijimos que en el caso de la industria aérea comercial dentro de nuestro país y del mundo, es tener operaciones seguras y eficaces. Entonces, cuando yo ya me hago consciente de esto, es más fácil que permee en otras personas y que sirva como ejemplo. Y eso es parte de lo que nos habla la cultura de seguridad. Predica con el ejemplo. Dicen por ahí, con los pequeñitos, con los niños chiquitos, es muy fácil que nosotros como papás, como mamás, estemos sobre de ellos. Y haz esto, y haz lo otro, y trae el cubrebocas, y lávate las manos, y antes de comer lávate las manos, y lávate los dientes y demás. Pero a veces, o más bien la mayor parte de las ocasiones, cuando tú lo realizas, ellos ahora sí que toman tu ejemplo. Lo mismo pasa en la cuestión laboral, sobre todo con la cuestión de los tripulantes. Es más fácil que tú prediques en tu tripulación, hay que hacer una adecuada revisión de seguridad prevuelo, en cuestión de tus sistemas, en cuestión de tus equipos de emergencia, en cuestión de las puertas, en cuestión de saber tus procedimientos de seguridad y de emergencia. Es más fácil cuando tú eres ejemplo para los demás. Dice por ahí, predicar con el ejemplo, ¿no? Más que hablar de todo lo que podemos saber o lo que podemos hacer dentro de nuestra operación. Y justamente es parte de lo que nos habla, en este caso, el factor humano. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes del CRM. Gali, ¿me podrías decir cómo crees que haya surgido la idea
de que alguien haya decidido hacer un avión o que alguien decidiera o quisiera volar. Yo creo que fue a partir de una necesidad de transportarse mucho más rápido. Ok, efectivamente, en cuestión de la aviación comercial, sí, esa yo creo que fue una de las ideas, ¿no? De transportarnos más rápido y a mayor número de personas. Pero fíjate que la aviación no nació como la aviación comercial que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Y entonces, dicen por ahí, el sueño del hombre por querer volar, por querer imitar la actividad de los pájaros de volar, ¿no? Y entonces muchos autores se remiten a la cuestión de la mitología griega de Ícaro y Dédalo, pero yo a veces me pongo a pensar y digo, yo creo que nos vamos más, si nos vamos más atrás, yo creo que desde la época de la prehistoria, a algún cavernícola se le ha de haber ocurrido levantar su carita y ver aquellas aves que entonces había y decir, ¿por qué yo no tengo esa habilidad? Y justamente eso es lo que da origen a esa idea, a ese sueño del hombre de querer, pues poder llegar a surcar los cielos algún día, ¿no? Y entonces así nacieron una serie de prototipos voladores que en un inicio pues ni siquiera fueron los aviones, ¿no? Hubo globos aerostáticos, hubo zeppelins, hubo los primeros aviones que se crearon con algunos que más bien eran como tipo planeadores, ¿no? Con materiales incipientes, con materiales muy ligeros, con materiales poco resistentes. Pero, ¿sabes tú cuál fue de los primeros usos que se les dio a las aeronaves? A las primeras aeronaves que ya como tal se empezaron a crear. Creo que fueron militares. Efectivamente. Uno de los primeros usos que se le dio al avión justamente fue para usos bélicos. Y era bien curioso porque en aquel entonces, dentro de lo que era la Primera Guerra Mundial, era muy frecuente que esos aviones que se habían hecho, y fíjate, no se hicieron al inicio, no se pensó que se hicieran para volar. Al principio se pensó que fueran para poder ubicar a los batallones, a los enemigos, a los ejércitos enemigos, y poder llevar esa información y poder realizar estrategias de guerra. Aún así, obviamente estos objetos o artefactos voladores empezaron a tener ciertos cambios, hasta que los mismos aviones fueron armas per se. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente el hecho de que alguien quisiera o que naciera ese sueño de querer volar, también se transformó. Y entonces era normal que durante la Primera Guerra Mundial los aviones se cayeran. ¿Por qué? Pues porque dentro de una guerra, justamente, ese era el objetivo, destruir al enemigo. Y entonces se decía, no pasa nada, los aviones casi como quien dice, fueron creados para la destrucción. Y entonces, aunado a que los materiales con los que se fabricaron los primeros aviones de guerra, pues eran materiales pues no tan resistentes, ¿qué es lo que tenía por objeto o lo que se pensaba en aquel entonces? Pues sí, la aviación implica un riesgo. ¿Por qué? Porque finalmente estos aviones habían sido diseñados para atacar a ejércitos enemigos y el riesgo que conllevaba era que ese avión se cayera, ¿no? Y entonces nunca se pensó durante ese lapso de la historia que el factor humano estuviera involucrado en el accidente aéreo. ¿Qué pasa durante la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pues se da o se empieza a desarrollar la industria aérea comercial. Los aviones empiezan a migrar, los aviones de guerra empiezan a migrar a otro tipo de aviones y entonces se dan cuenta que tenemos otros usos.
Dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se le dieron otros usos justamente a esos aviones que habían quedado, porque decían, bueno, ya la guerra se terminó, ¿ahora qué hacemos con los aviones, no? Y entonces, otro de los usos que se le dio fue carga, ¿no? El transportar o trasladar incluso a los soldados acaecidos dentro de las guerras a sus lugares de origen. Y entonces, así es como en el transcurso de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber una disminución gradual de accidentes. ¿Por qué? Pues porque los aviones ya tenían mejoras tecnológicas, ya se les había realizado ciertos cambios a los materiales con los que se realizaban o con los que se fabricaban los aviones, y entonces empieza dentro de la Segunda Guerra Mundial disminución gradual de accidentes, las normativas sobre la actividad aérea, y para los años 50, entonces, esta ya era una de las industrias más reglamentadas. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que los aviones tenían o podrían tener otros usos que no fueran los bélicos. Y entonces con esto empieza la investigación de accidentes aéreos. Ya no era normal que los aviones después de la Segunda Guerra Mundial se cayeran. Y entonces empiezan a ver qué causan, qué o qué es lo que sucede, por qué se dan los accidentes. Obviamente los aviones, al momento de que empiezan a tener cierta transformación, pues empiezan a tener cierta tecnología desconocida para los seres humanos. Los primeros pilotos que se utilizaron dentro de la aviación comercial fueron pilotos militares, y de allí empezaron a contratar enfermeras, para ser tripulantes de cabina. ¿Por qué enfermeras? Primeramente porque a la primera enfermera, a Ellen Church, se le negó la oportunidad de ser piloto, y entonces con esto ella va y toca la puerta de Boeing y dice, yo puedo apoyarte. Esta es una industria desconocida para mucha gente, y entonces el hecho de que tú tengas enfermeras a disposición de tus clientes, pues seguramente les va a dar más tranquilidad. Y entonces es cuando se dan cuenta, porque empieza a haber accidentes al momento en el que migran los aviones militares a aviones comerciales, empiezan a ver que sigue habiendo accidentes y dicen, ¿pero por qué? Si ya no estamos en la guerra. Entonces, algo sucede que estos aviones están cayendo. Y entonces deciden que hay otros factores involucrados dentro de la operación que son generadores de errores, y con esto de accidentes y de incidentes. Dentro de la era del jet, ¿esto que provoca cuando ya vienen los aviones, tal como, todavía no como los conocemos ahora, pero obviamente con mayor tecnología, que los aviones se vuelven más rápidos, vuelan más alto, llegan más lejos, pero con esto llegan mayor número de accidentes? Y entonces se dan cuenta que no únicamente está involucrado el factor humano, es decir, tripulantes dentro de estos accidentes e incidentes aéreos, sino se empiezan a ver que hay otros factores que están involucrados, e incluso se ven los factores institucionales, y se dice que los accidentes van a ser un cúmulo de errores cometidos por diferentes partes de la organización y cometidos por diferentes factores que están involucrados dentro de la operación aérea. Dentro de ellos, como ya lo habíamos visto, los mismos aviones, todos los instrumentos con los que interactúan tanto pilotos como sobrecargos, como todo el personal técnico aeronáutico, los mismos reglamentos, los mismos procedimientos. Se dice que dentro de la historia de la aviación, esta ha sido escrita con sangre. ¿Por qué? Porque cada accidente e incidente ha derivado en un procedimiento, en algo que antes se desconocía, y que en este caso ha proporcionado a las generaciones venideras de sobrecargos, de pilotos, de personal de tráfico aéreo, de mantenimiento, les ha brindado herramientas para poder volver esta industria cada vez más segura.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda, Gali, que tengas? No, todo está claro. Perfecto, gracias, Gali. Ok, vamos a ver que dentro de estos antecedentes del CRM, dentro de la historia, ya habíamos dicho accidentes e incidentes. Suceden un gran accidente a finales de los años 70 y con este gran accidente viene el estudio de los factores humanos, los antecedentes del CRM como tal, y da origen a las investigaciones de estos accidentes. Si quieres saber cuáles son estos accidentes que dan origen a cada una de estas generaciones, te invitamos a que te inscribas con nosotros a nuestro curso para que puedas identificar cuáles fueron esos accidentes y poder hacer un análisis de qué fue lo que sucede en cada uno de estos accidentes y a qué viene dando origen, ¿no? Vamos a hablar también de las competencias del CRM y entonces vamos a ver vamos a hablar sobre también cada una de las competencias, en qué generación se da origen cada una de estas competencias. Pero bueno, nos vamos a ir a hablar que son 6 generaciones. En la actualidad nos encontramos dentro de la 6ª generación del estudio del CRM. En este caso, el CRM inició en 1981 derivado de un accidente aéreo muy grande dentro de la historia de la aviación que se da a finales de los años 70. Y bien curioso porque realmente no es como tal una institución o un organismo que se dedicara a la aviación el que da origen a empezar a investigar sobre los factores humanos y sobre el Crew Resource Management, o en este caso el Cockpit Resource Management, que fue como se le denominó dentro de la primera generación, que empieza a originarse este estudio en 1981, en donde se dice que efectivamente dentro de estos factores hay un factor responsable, que dentro de los factores humanos hay una persona de autoridad a bordo de los aviones, pero también es una persona que tiene alta responsabilidad dentro de todas las funciones y dentro de toda la operación aérea. Posteriormente tenemos la segunda generación del CRM y ya migra ese CRM que conocíamos como Cockpit Resource Management, porque nada más se estudiaba, en este caso, el factor humano dentro de la cabina de pilotos, es decir, al capitán, derivado de este accidente, de este primer accidente catastrófico dentro de la industria. Migra en 1986 con la segunda generación del CRM y cambia su nombre a Crew Resource Management, integrando en esta segunda generación a otra parte importante que también se encuentra en la cabina de mando, que es el primer oficial. Y dando origen también a ciertas habilidades que tendrían que desarrollar, en este caso, esas 2 personas dentro de la operación. Pero posteriormente, dentro de todas estas investigaciones, se siguen dando accidentes aéreos. Y entonces se dan cuenta que dentro de todo lo que es los personal técnico aeronáutico, recae también la responsabilidad de tener operaciones seguras y eficaces. Y entonces es cuando, a raíz de otro accidente aéreo, se da a partir de 1991 el estudio de la tercera de las generaciones del factor humano, derivando en no nada más lo que conocíamos como el CRM, el Crew Resource Management, o el adecuado manejo de los recursos dentro de la operación. Se da o deriva en el CRM, integrando en esta tercera generación también a los sobrecargos y integrando también a las demás áreas de personal técnico aeronáutico, estableciendo también lo que es el MRM para personal de mantenimiento, el DRM para personal de operaciones, el GRM para personal de tierra,
el TRM, en donde incluso ya se unen todos y cada uno de los factores o de los personal técnico aeronáutico que intervienen dentro de las operaciones para poder analizar y realizar las investigaciones de los accidentes aéreos. A partir de 1995, la FAA, que como lo sabemos es el organismo más importante de la aviación civil dentro de Estados Unidos, ya empieza a exigir ciertas situaciones. Anteriormente era quien quiera, ¿no? Las líneas aéreas que deseen adoptar todo lo que nosotros les vamos a dar como capacitaciones, como adiestramientos y demás, era como opcional. Pero es hasta esta cuarta generación, en 1995, donde la FAA hace obligatorio el adiestramiento y la capacitación de todo el personal técnico aeronáutico e incluso establece que este tipo de adiestramiento se tendrá que hacer en simuladores de vuelo, simuladores también para las áreas operativas, no nada más para los pilotos, y entonces allí ya se ve como una estructura obligatoria dentro de toda la industria aérea. Posteriormente empieza dentro de la quinta generación los modelos, la aparición de modelos para la identificación de los errores dentro de la operación. En 1997 aparece lo que vamos a conocer como el modelo Shell, el manejo de error y fallas latentes por medio de un doctor, psicólogo, especialista en aviación, que se llamaba James Reason, y entonces por eso también se le conoce como el modelo Reason a este modelo, en donde te ayudan o te dan una orientación para poder ubicar el manejo del error y las fallas latentes dentro de la operación. En 1997 y desde 2006, el modelo que se utiliza para la investigación de accidentes e incidentes aéreos es el modelo TEM. Es el modelo del manejo de la amenaza y el error dentro de todas las áreas operativas de la industria aérea. Y obviamente, ¿qué es lo que nos dice este modelo? Pues nos dice que cada uno de los factores que intervienen dentro de la operación van a ser los responsables de poder ubicar amenazas, ubicar errores, de todavía incluso previo a ese accidente o incidente al que puedes llegar, estés capacitado para poder detener ese error, para poder actuar ante esas amenazas, estar capacitado, estar preparado por medio de tus procedimientos para poder tener siempre este objetivo de la aviación comercial, que es, como lo dijimos desde un principio, tener operaciones seguras y eficaces. Y bien, como ya lo vimos dentro de estas 6 generaciones, pues se va a ir dando una serie de herramientas que se le brinda a la tripulación de vuelo, en específico pues a los sobrecargos. Se les dan ciertas herramientas para que puedan ellos tener una adecuada administración de esos recursos con los que cuentas dentro de tu operación. Esos recursos que, como lo sabemos, es el recurso material, el recurso técnico, el recurso ambiental y el recurso humano dentro de la operación. Pues obviamente está indicado cada uno con ciertas herramientas que tú identificas y conoces muy seguramente dentro de la aviación, y que pues vamos a identificar el día que tengamos este curso para poder tener justamente esa adecuada interacción con cada uno de esos recursos con los que siempre vas a estar inmersa dentro de tus operaciones, y yo diría que dentro de tu vida diaria, ¿no? Porque realmente los factores humanos no únicamente nos sirven para la operación, ¿no? De hecho, es una materia, es una ciencia que se aplica a diversos campos en donde el ser humano tiene que estar enfocado
en la seguridad, tanto suya como en la seguridad de los demás. Y entonces nos hablaban en aquel entonces sobre las habilidades del CRM. Hace un par de años se tuvo cambios y se dice que en lugar de hablar de habilidades, tendremos que hablar de competencias, porque la habilidad va a enfocar a esa capacidad física que tú como sobrecargo vas a tener para poder realizar todas tus operaciones. Pero las competencias van a involucrar más allá que solamente esa habilidad física, ¿no? Van a involucrar la actitud que tú tienes con respecto a la seguridad dentro de tu trabajo, va a involucrar lo que se refiere también a los conocimientos que tú tengas para el desempeño de tus funciones, el poder dominar esos recursos técnicos, esos reglamentos, esos leyes, esos manuales, ese cómo sí debes de realizar tus operaciones y pues obviamente también la habilidad física que tú poseas para poder desempeñar tus funciones. Y vemos cuáles son estas competencias. Pues estas competencias son aquellas que se dan, dentro de la operación, como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la toma de decisiones, el manejo de la atención y la conciencia situacional. Que todas ellas son herramientas que tú tienes que identificar y que tú tienes que desarrollar a lo largo de tus años de trabajo para poder cumplir con ese objetivo que dijimos a un inicio, que es el que el sobrecargo sea parte importante de cumplir ese objetivo que es tener operaciones seguras y eficaces. Y se agregan dos competencias más, que en este caso es algo que ya realizan los sobrecargos durante todas sus operaciones, que es la administración de estos recursos materiales, recursos técnicos, recursos ambientales y recursos humanos, y también involucra lo que es la identificación de riesgos o la gestión del riesgo. Y pues básicamente de todos estos temas, a grandes rasgos hemos hablado de ellos y los vamos a ir viendo durante el curso para revalidar tu licencia o para poder tener este conocimiento sobre los factores humanos el día 25 de este mes, el día viernes. Entonces, pues te invitamos a que te inscribas y podamos ver cada una de estas competencias, cada una de estas generaciones del factor humano, los conceptos de acuerdo a la OASI de cada uno de los involucrados en el caso del estudio de los factores humanos. Y pues por último, te pregunto, Gali, si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a todo lo poquito que hablamos el día de hoy sobre los factores humanos. Pues no, está muy claro esto, pues ya lo había tomado, entonces pues no es algo nuevo, entonces está muy claro para el poquito tiempo que estuvimos. Ok, perfecto. Sí, básicamente tú eres sobrecargo en activo, Gali. No, todavía no, apenas hice mi entrevista, apenas voy a hacer mi entrevista en Volaris. Ah, perfecto, entonces es como un inicial. Exactamente. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿podrías tú decirme o hablarme un poquito sobre la conclusión de qué es lo que tú entiendes como los factores humanos dentro del contexto aeronáutico, Gali? Pues creo que en toda actividad que realizamos va involucrado el factor humano, pero en este caso en la aviación, pues muchísimo más, ¿no? Porque un error puede ser el causante de un gran accidente y pues no estaría bien. Efectivamente, y esa es la gran responsabilidad que a veces como sobrecargos omitimos, ¿no? Al momento de que estamos haciendo nuestras actividades en vuelo y decimos, pues, ¿qué importa si no dejo el safety pin en donde debe de estar?
¿no? Pues, ¿qué importa si pongo mi bolsa obstruyendo el equipo de emergencia? Pues, ¿qué importa si estoy tomándome el cafecito, a lo mejor, ¿no? En las fases críticas. Y entonces es ahí donde realmente nos damos cuenta que todo importa, ¿no? Desde la actitud con la que tú llegues a tu vuelo, va a ser muy importante y sí va a importar, ajá, justamente para poder cumplir con esta situación de seguridad, primero tuya, primero del factor humano, que voy a hacer yo dentro de la operación, y posteriormente de todos los involucrados dentro de la operación. Dentro del curso también se va a ver la parte de reglamentación, la circular obligatoria que la AFAC se establece, y vamos a hablar justamente de cuáles son el personal técnico aeronáutico involucrado dentro de las operaciones. Vamos a hablar de cómo está dividido ese documento y por qué es importante que los sobrecargos sepan todo, ahora sí que conceptualizaciones y todas las operaciones y todas las funciones que atañen, en este caso, a los sobrecargos y que realizan otras áreas dentro de la operación aérea. Claro que sí. Tengo dudas sobre cómo inscribirme al curso, cuánto cuesta, en qué horarios lo dan. Ok, Gali, nosotros tenemos tus datos, o nos puedes proporcionar nuevamente tu correo electrónico, por favor, y directamente te va, el ingeniero de la Riva te va a mandar un correo electrónico para poderte dar toda esa información y poder coordinarse contigo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí, Gali? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra cuestión? No, no, está todo muy claro. Perfecto, Gali. Bueno, Gracias. pues esperemos verte en el curso. Me dio muchísimo gusto estar contigo, interactuar el día de hoy, y te agradezco muchísimo tu atención, tu participación y tu presencia. Cuídate mucho y recordemos que la seguridad, pues en todos los ámbitos y en todos los momentos de nuestra vida, depende de cada uno de nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente, gracias a ti por toda la explicación. Está muy completa y muy clara. Muchas gracias. Gracias a ti, Gali. Cuídate mucho, que estés bien. Igualmente, gracias. Bye. Chao.